día. Hoy hablaremos acerca de violencia laboral y hostigamiento sexual laboral. Empezaremos por hablar sobre la violencia laboral. Cuando hablamos de violencia laboral, nos referimos a todas las conductas hostiles ejercidas por cualquier trabajador, sea el jefe, subordinado o compañero de trabajo, en contra de otro trabajador y que atentan contra la dignidad e integridad de la persona, afectando sus condiciones de trabajo o poniendo en peligro la continuidad de su vínculo laboral. ¿Cómo reconocer estas actitudes de violencia laboral? Para reconocer los actos de violencia laboral, estos pueden tomar forma de comentarios, gestos y acciones repetidas que dañan de manera moral, emocional y anímica a la persona. Por ejemplo, si en el trabajo eres ignorado y no permiten que expreses tus ideas, o si las mismas son descartadas sin ser analizadas, rechazo constante por parte de tu jefe o del resto del equipo. Burlarse puede ser a tus espaldas o directamente, creándose un triángulo de acoso donde existe víctimas, espectadores y agresor. Descalificarte, culpándote por faltas que otros cometieron. Ponerte trabas, no pasarte recados, dar información incorrecta, sembrar dudas sobre tu trabajo u otra situación, enviar emails con mensajes internos con calumnias sobre tu trabajo o persona. Todas estas acciones van mellando la imagen de la persona y en muy pocos casos llega la agresión física. También son actos de violencia laboral todos los comentarios hostiles, humillantes o expresiones injuriosas con respecto a raza, género, origen y estatus social. Las amenazas injustificadas de despido, haciendo uso de la posición de poder que tengan en la empresa, intimidando a la persona con este tipo de amenazas. Las burlas constantes con respecto a la apariencia física o el rendimiento de trabajo también pueden ser catalogadas como violencia laboral. Estos actos de violencia laboral pueden traer consecuencias en las víctimas. Pueden provocar la pérdida de equilibrio emocional de la víctima, el aislamiento y la falta de comunicación podrían llevarlo a deteriorar su autoestima, la confianza en sus capacidades y recursos. Otras características también que podemos encontrar en una persona que sufre de violencia laboral son las repercusiones en su salud física y bienestar social, como por ejemplo, podría presentar insomnio, ansiedad, estrés, irritabilidad, hipervigilancia, cambios de personalidad, fatiga, problemas de relación con la pareja y depresión. También se podría dar situaciones de inseguridad, torpeza, indecisión, conflictos con otras personas e incluso familiares. Frente a estos eventos, lo más importante es denunciarlos para que todos podamos trabajar en un lugar libre de violencia. Todas las denuncias serán atendidas de la siguiente manera. Si los actos de violencia provienen de un colega o compañero de la misma jerarquía, serán atendidos por la jefatura inmediata. Y si hubiera una segunda denuncia de la misma persona, el caso pasaría a la Gerencia de Recursos Humanos. Si los actos de violencia provienen de un colaborador de rango superior o del jefe inmediato, serán atendidos por la Gerencia de Recursos Humanos a través del correo electrónico rrhh@angloamericana.com.p o puedes escribirnos también al número de WhatsApp que aparece en esta lámina. Recuerda que con tu ayuda podemos prevenir que estos actos de violencia no ocurran en nuestro ambiente de trabajo. Ahora hablaremos sobre hostigamiento sexual laboral. El hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia
porque transgrede derechos fundamentales como la libertad y la dignidad de las personas, y por tanto debemos denunciarlos. Ahora, estos actos de violencia pueden configurarse en conductas de naturaleza o connotación sexual o sexista, que lo veremos en la siguiente lámina. Asimismo, conductas de hostigamiento sexual son no deseadas por la víctima. No debemos pensar que este rechazo debe ser explícito, sino que se debe analizar la conducta, pues la víctima, ya sea por miedo o por temor a represalias, no llegue a hablar o denunciar estos actos. Recordemos que estas situaciones pueden crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o también puede afectar la actividad o situación laboral de una persona, pero no necesariamente se requiere de dichas consecuencias para determinar si es hostigamiento sexual. Es decir, aunque la víctima nunca se sintió intimidada, no bajó el rendimiento de trabajo o no presentó ninguna consecuencia, el hostigamiento sexual existe y por tanto debe ser atendido e investigado. Hace un momento decíamos que el hostigamiento sexual se configura a través de actos de connotación sexual o sexista. En el caso de actos de connotación sexual, no solo nos referimos a tocamientos indebidos, sino que incluye tocamientos y roces, miradas lascivas, insinuaciones, contacto virtual, exposición de material pornográfico, exigencias o proposiciones sexuales. Por otro lado, antes se creía que solo las conductas de connotación sexual eran solo hostigamiento sexual. Hoy también se considera hostigamiento sexual aquellos actos de connotación o naturaleza sexista, como por ejemplo, comportamientos o actos que promueven o refuercen estereotipos en los cuales las mujeres y los hombres tienen atributos, roles o espacios propios y que supone la subordinación de un sexo o género respecto del otro. Ideas como si no muestras, no vendes, o las mujeres solo pueden trabajar en ciertas áreas, refiriéndose a que la mujer solo vale si muestra su cuerpo, o no es lo suficientemente fuerte o capaz para desarrollarse en ciertos puestos de trabajo. Por ejemplo, decirle a un hombre, no seas una niña, utilizando una expresión como sinónimo de cobardía o debilidad. Todo esto son estereotipos que debemos desarraigar. Por otro lado, tener en cuenta que el hostigamiento sexual se configura independientemente si existen grados de jerarquía entre la persona hostigada y la hostigadora, es decir, no necesariamente puede ser de jefe a subordinado, puede ser entre compañeros del mismo cargo o que el subordinado acose al jefe. Asimismo, si el acto de hostigamiento sexual se produce durante o fuera de la jornada de trabajo, es decir, que las situaciones que se producen en el marco de una relación laboral podrían encajar perfectamente para que se inicie un proceso de hostigamiento sexual a este compañero de trabajo. En el proceso de investigación y sanción sobre actos de hostigamiento sexual intervienen dos órganos, el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual y la Oficina de Recursos Humanos. El Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, según lo indica la ley, debe estar formado por 4 miembros. 2 representantes de los trabajadores, los cuales son elegidos en un proceso de elección, y 2 representantes del empleador, de los cuales uno debe ser representante de la Oficina de Recursos Humanos y la otra persona el que el empleador designe. Los miembros que aparecen en esta lámina son los actuales miembros del Comité de Hostigamiento Sexual Laboral de la Clínica Angloamericana. Los representantes del trabajador son la señorita Anita San Martín, que es coordinadora de la Oficina de Experiencia del Paciente, y el tecnólogo médico Pedro Vergara. Y por parte de los representantes de la empresa se encuentra la señora Carlo Toya, la gerente interina de Recursos Humanos, y el doctor Jorge Tapia, subdirector médico de la sede de La Molina. El proceso de investigación y sanción por hostigamiento sexual se inicia con la recepción de la queja en la Gerencia de Recursos Humanos. A partir de ese día, el área de Recursos Humanos tendrá 3 días hábiles para ejecutar las medidas de protección a la víctima y un día hábil para trasladar la queja al Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Luego, el Comité de Intervención tendrá 15 días calendarios para emitir el informe de la investigación realizada. Dentro de ese plazo, la persona denunciada tiene derecho a conocer los hechos imputados y presentar sus descargos.
Posterior a la emisión del informe, el comité tendrá un día hábil para entregar el informe a la Gerencia de Recursos Humanos. Concluido el proceso de investigación y transcurrido 10 días calendario, el área de Recursos Humanos emitirá su decisión. Cabe mencionar que dentro de ese plazo, Recursos Humanos trasladará el informe a las partes involucradas para que presenten sus alegatos. ¿Cómo presentar una denuncia al Comité de Hostigamiento Sexual? Las denuncias o las quejas debes presentarlas a las oficinas de Recursos Humanos de la Clínica Angloamericana. En la lámina aparece el correo electrónico y un número de WhatsApp para que puedas enviar la denuncia. Recuerda que la Oficina de Recursos Humanos brindará atención médica y o psicológica de ser necesario y brindará las medidas de protección a la víctima. Si eres víctima de hostigamiento sexual o de violencia laboral, o eres testigo o sospechas de algún caso, denúncialo. Comunícate con la Gerencia de Recursos Humanos a través de los números de contacto o del correo electrónico. El compromiso de la Clínica Angloamericana con cada colaborador es de ofrecer un ambiente de trabajo sano y donde se respeten los derechos de todos.